Bueno, miren, vamos a culminar con el tema número 7. Es la última parte del tema número 7, que está referida única y exclusivamente al derecho de propiedad. Ustedes saben que el derecho de propiedad es uno de los derechos reales que consagra nuestra legislación, pero en el programa el derecho real de propiedad tiene una particular atención y conversaremos sobre eso en esta clase del día de hoy. Entonces, ¿de qué nos habla el programa acerca del derecho de propiedad? En primer lugar, cuanto a propiedad o al derecho real de propiedad, tenemos en primer lugar el concepto de derecho de propiedad, en segundo lugar las limitaciones al derecho de propiedad y lo relacionado con todo ello en la ley o legislación venezolana. ¿Cuál es el tratamiento del derecho de propiedad en la legislación venezolana? Vamos a ver aquí entre ustedes que son poquitos ahora. Díganme algo. ¿Qué importancia consideran que tiene el derecho de propiedad? ¿Qué opinión tienen ustedes acerca del derecho de propiedad en cuanto a su importancia? ¿Tú crees que es importante el derecho de propiedad y por qué? Sí, es importante porque, por ejemplo, como hablábamos en la clase anterior, esto es de mi propiedad, debería yo tener todo lo que es que la ley me ampare de que esto es mío y yo soy la única que puedo disponer de esto y no es que cualquiera puede tomarlo y quedarse como si nada. Ok, nuestra amiga nos ha hablado, nos ha descrito aquí nos ha hecho una descripción de lo que es el derecho de propiedad, de que el Estado debe protegerlo, etc. Ahora, más allá de la descripción formal de nuestra amiga, ¿qué otra consideración tienen ustedes con respecto al derecho de propiedad? ¿Por qué además puede ser importante el derecho de propiedad? ¿Qué piensan? Porque algo mío o algo más allá con un terreno. Si es mío, yo tengo que tener y la ley tiene que proteger sobre esa bien que es mío. Ok, vamos a ver. Usted, querida amiga, ¿por qué es importante para ti el derecho de propiedad? Porque eso es lo que me va a permitir, profesor, gozar, disponer de lo que es mío. O sea, ya sea para venderlo o disfrutarlo. ¿Y por qué piensas que es importante, si es que piensas que es importante el derecho de propiedad? Porque el derecho de propiedad nos otorga darle una autoridad para ejercer el poder sobre esos bienes que uno posee. Ok, vamos a ver. Todos ustedes de alguna manera lo que han es descrito el derecho de propiedad en un sentido, vamos a decir, subjetivo. Soy titular del derecho de propiedad, se debe respetar mi propiedad, ese derecho comporta la disposición, uso, goce, etc. y debe serme tutelado ese derecho. Ok, pero el derecho a la propiedad va más allá de eso. O sea, en cuanto a importancia, el derecho de propiedad va más allá de eso. Básicamente,
¿por qué creen ustedes que si alguien hurta o roba un bien de otro, hay todo un andamiaje legal, por lo menos en teoría, para proteger el derecho que le fue afectado a un propietario determinado? Vamos a ir más allá de eso de el derecho a usar y gozar y tal. ¿Por qué el derecho protege la propiedad? ¿Qué piensan ustedes? Porque es justo. Bueno, podemos pensar así. Desde siempre, mira lo que dice el amigo, bueno, de proteger el derecho de propiedad pues es lo justo. Depende de la concepción filosófica que ustedes tengan. Cuando ahorita estamos hablando, y hablamos en la clase anterior, referido al derecho de propiedad y a los atributos, estábamos hablando de la propiedad privada. Es decir, de la propiedad que tiene un ente, una persona pública o privada, jurídica o natural, sobre ese poder o dominio que tiene sobre una cosa, sobre un bien. Pero en otras concepciones, o para otras concepciones jurídico-económicas o filosóficas, la propiedad como derecho a ser ejercido por personas privadas sobre cosas, miren, no es reconocido. De hecho, la concepción marxista concibe la propiedad, pero en otro sentido, como una potestad o facultad que tiene los órganos del Estado o el Estado para ser titular de bienes, y que con exclusión de los particulares. Entonces se genera todo un andamiaje de naturaleza filosófica o político, económica, que nos dice, bueno, un momentico, bajo esta perspectiva, usted no tiene el ejercicio del derecho de propiedad sobre las cosas. El Estado es el disponedor. Si acaso usted tendrá un uso y limitado a lo que el Estado quiera orientar. Usted tiene una casa de 10 habitaciones, ¿por qué va a tener usted una casa de 10 habitaciones? No. Usted y su hija que duerman en una, y las 9 restantes para 9 personas que la puedan necesitar. La disponibilidad, la titularidad del derecho de propiedad bajo esta concepción es totalmente diferente a la orientación que tenemos y que existe en nuestro ordenamiento jurídico sobre el derecho de propiedad. No se trata de una propiedad colectiva, tenemos derecho a acceder sobre bienes y podemos ser propietarios de medios de producción y ser nosotros propietarios. Entonces, a esa propiedad es a la que me estoy refiriendo y de la cual estoy solicitando de ustedes la opinión del por qué es importante. Cuando estoy hablando de la propiedad por supuesto legítima, lícita y bien habida. ¿Qué ocurre con el tema de la propiedad? Se han presentado en sus orígenes distintas concepciones acerca de ese origen del derecho de propiedad. Entonces, para la concepción marxista, el derecho de propiedad privada no existe. Esa propiedad
de medios de producción o de objetos o de bienes, eso forma parte de la propiedad del Estado o de organizaciones comunitarias, etcétera, en el no reconocimiento del derecho a la propiedad privada. Otra orientación liberal, termina, mire, las personas se han hecho propietarias a través de su trabajo. Fíjense ustedes, si a través de su trabajo, de sus inicios de la humanidad, se han venido aquilatando ese derecho que tienen las personas por su trabajo y que lo tienen sobre las cosas, ese derecho ha de ser respetado. Y esa persona que ha trabajado la tierra, en el ejemplo de la tierra y en sus orígenes, tiene derecho a ser propietario y dueño de ella. Entonces ya parte de una noción distinta. Lo trabajado por el ser humano tiene derecho a ser de él, entendiendo por trabajo la actividad lícita, la actividad legítima, la actividad válida, reconocida así por la sociedad. Entonces, de allí se desprenden dos grandes concepciones: el derecho a la propiedad, ¿en cabeza de quién ha de estar? ¿Del Estado o sus órganos, o de los particulares que puedan ser titular de cualquier bien por obra de su trabajo y actividad legítima y lícita? Esas dos concepciones existen. Yo, por supuesto, me apunto en la segunda, que todos los ciudadanos tenemos derecho a ser propietarios. El derecho de propiedad al que alude el programa, y es el que está consagrado en la Constitución Nacional, es el derecho a la propiedad privada, que inicialmente en su trayectoria tenía un altísimo grado de libertad en su ejercicio. Y entonces el titular del derecho de propiedad sobre algo era el rector omnímodo de esa cosa. Ah, bueno, si este terreno es mío, era mía, podía hacer lo que me viniera en gana en la explotación de esa cosa que es mía, de ese bien que es. Esa es la concepción más liberal del derecho de propiedad. Las sociedades fueron luego avanzando, desarrollándose. También las ideologías entraron a jugar en todo esto, y las necesidades de la sociedad también generaron que ese derecho a la propiedad, que debe ser reconocido en cabeza de las personas, no pueda ser absoluto e ilimitado, porque si es absoluto e ilimitado, de alguna manera puede afectar los derechos de otras personas, inclusive los derechos de la sociedad en general, si se entiende que el derecho a la propiedad es absolutamente abierto y sin limitación alguna. Entonces, poco a poco se empezó a dar limitaciones o a efectuar limitaciones al derecho a la propiedad. Entonces, las concepciones actuales, las concepciones aún las más liberales, admiten que el derecho a la propiedad no es absoluto. No es que yo tengo un terreno de 300 metros cuadrados y yo pueda llegar y construir un edificio de 10 pisos en una urbanización determinada.
Entonces, esto se lo digo porque vamos a empezar a ver que existe la noción en la Constitución Nacional, y aquí aterrizamos, de lo que es el derecho a la propiedad, pero luego nos dice qué limitaciones nos trae. Y entonces, yo creo que de varilla tienen el Código Civil, nos trajeron la Constitución, pues no se las pedí. Vamos a leer de la norma fundante de la Constitución Nacional, que está en el primer plano del ordenamiento jurídico, la Constitución, el artículo 115 de la Constitución. ¿Lo ubican a ustedes en su teléfono? Bueno, léalo pues. 115, pónganle cuidado. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Ok, párate ahí. ¿Cómo conceptualiza la Constitución en el 115 el derecho de propiedad? Se garantiza el derecho a la propiedad. ¿Qué más? Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Si nosotros nos quedáramos aquí, digamos, bueno, mire, lo que es mío y está dentro de la fronda de mi propiedad, yo puedo hacer con ello lo que me dé la gana. Pero sin embargo, nos dice, cuando nos da la noción y el concepto de lo que es derecho de propiedad, que toda persona, que implica el uso, goce, disfrute y disposición de la cosa. Pero ¿qué más nos dice? La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Párate allí. Pónganle cuidado a eso. La propiedad, dice la Constitución, pónganle cuidado, por favor. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés general. Es decir, cuando el programa nos habla de cuáles son las limitaciones al derecho de propiedad, ya encontramos en primer lugar que no es absoluta, que no la podemos ejercer de manera total, que hay una restricción. ¿Cuáles son? ¿Me repites, por favor, esas limitaciones? Está sometida ¿a qué? Está A las sometida a la contribuciones. contribuciones, restricciones y obligaciones. Contribuciones, Restricciones y obligaciones restricciones y obligaciones que establezca la ley. establezca la ley. O sea, cualquier restricción, cualquier limitación, cualquier contribución que sobre la propiedad privada deba establecerse solamente, o se establezca, solamente puede efectuarse es por vía de ley. ¿Verdad? No es que un ministerio sacó una resolución, vamos a limitar la propiedad de tal cosa. No, tiene que ser a través de la ley. Y la ley entendida como aquel acto legislativo emanado del Parlamento o del Poder Legislativo, actuando como cuerpo legislador, es a través de la ley cómo se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad. Y la ley puede establecer a los propietarios algunas contribuciones por vía de ley,
puede la ley establecer algunas restricciones por vía de ley. Puede establecerle al propietario algunas obligaciones. Entonces, solamente las restricciones al derecho de la propiedad pueden venir a través de la ley. Es importante que esto lo tengan claro, porque además de que es materia de examen, es importante porque eso nos hace trazar un paralelismo con las actitudes o las conductas de órganos estatales o del mismo Estado frente al derecho de la propiedad. Y podemos decir si la conducta de un Estado determinado con respecto al derecho de propiedad es inconstitucional o no. Entonces, sí, la Constitución del 115 nos da una definición de el derecho de propiedad, describiendo los atributos: uso, goce, disfrute y disposición del bien. Solo limitable por vía de ley. Las limitaciones no pueden ser de otra manera sino por ley. No es un decreto del Ejecutivo, no es una resolución ministerial, no, es a través de la ley que se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad. Pero no solamente por vía de ley. ¿Qué más falta allí? Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Párate allí. Muy bien. Fíjense ustedes lo que nos dice la Constitución. Nos define lo que es la propiedad. Nos dice que las limitaciones solamente pueden provenir de la ley. Esas limitaciones pueden ser contribuciones que se le impongan a un propietario, restricciones al uso al ejercicio de la propiedad y obligaciones, de repente obligaciones hasta tributarias derivadas de la propiedad. Pero son limitaciones. Pero más luego, que es lo que acaba de leer nuestro compañero, la Constitución nos desarrolla la noción y la figura de la expropiación. Cuando la amiga te rompe la cara, eso es porque hay una noción de expropiación como si fuere un temor y una arbitrariedad. Esa es la sensación que nos ha transmitido el ejercicio de gobierno de estos últimos 20 años. Porque la Constitución, el 115 de la Constitución del 99 y en el artículo correspondiente de la Constitución del 61, consagraban la figura de la expropiación. Y todos los países democráticos del planeta consagran la figura de la expropiación. La expropiación no es una pena. La expropiación es una garantía de respeto al derecho de propiedad. ¿Por qué la Constitución decimos que cuando consagra la expropiación decimos que no es una pena, sino es una garantía? Vuelve a leer lo que dice la norma constitucional. Solo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Entonces, fuera de las limitaciones, esa es otra cosa, la ley te puede decir, mire, usted tiene, aquí hicimos una obra extraordinaria y como usted está al lado de ella, haga una contribución que solamente podrá hacer por vía de ley porque se beneficia su propiedad con él. Puede usted ver que una ley diga, mire, un momentico,
usted tiene que estar limitado para la realización de obras. Usted en un terreno de 2x2 no puede hacer un parque central. Pueden establecernos limitaciones de carácter urbanístico, etc. Y también nos puede comprometer con obligaciones. Pero estas son limitaciones que solo por ley pueden establecerse. Pero más allá, si existieren situaciones de qué naturaleza, qué causa, Utilidad pública o interés social. entonces aquí vemos ya algo que no es una limitación. A ver lo que es la expropiación y por qué yo digo que no es una sanción. La expropiación es una garantía del derecho de propiedad, es una limitación al Estado de que el derecho de propiedad que nosotros tenemos sobre las cosas no se nos puede ser conculcado sino por unas causas muy específicas. La expropiación implica la transferencia de un bien determinado, de un privado, al Estado o sus órganos, no mediando la voluntad del propietario. Entonces, luce una situación importante porque implica que a un propietario privado no lo limita, como dice aquí la Constitución, sino se le transfiere, se le quita, se dispone de la propiedad, pero no por cualquier causa. No, tiene que ser por causa de utilidad pública o interés social. En consecuencia, el Estado, por quítame esta paja, no puede definitivamente darle la propiedad a ningún particular. Tiene que mediar varias condiciones. La primera, ¿cuál es? La causa. Muy bien. Causa de utilidad pública o interés social, o interés general, como dice la Constitución. Mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. Es decir, si un órgano del Estado o el Estado precisa de un bien de un particular por razones, solo por causa de utilidad pública o interés social, es mediar una sentencia firme, entendiendo por sentencia firme aquella que no admita más recursos, donde hay un proceso y salga una sentencia donde hayan habido todos los recursos, apelaciones, etcétera, etcétera, y sobre la cual no quepa más recursos. Entonces, tiene que mediar la causa, tiene que mediar una sentencia firme, oportuno y justo. Entonces, dígame si no se está garantizando de esta manera. O sea, el Estado no puede, no debe, de manera arbitraria, disponer de unos bienes de un particular, sino bajo este señalamiento preciso, este condicionado preciso que establece la propia Constitución Nacional. Entonces, una causa de esta naturaleza, causa de utilidad pública o interés social, una sentencia firme y un pago oportuno de una justa indemnización. Entonces, solo de esta forma podrá ser declarada la expropiación de cualquier bien. Entonces, La sentencia firme, ¿quién demanda? un tribunal. Entonces, del Poder Judicial.
Entonces, cuando ustedes ven todo esto, ustedes dicen, bueno, ¿por qué es una penalidad? No es lo mismo que el Estado esté arbitrariamente, o el Estado, sus órganos, arbitrariamente afectando los derechos de propiedad de las personas, cuando el marco constitucional, por encima del cual no hay más, nos establece todo este conjunto de requisitos que se los voy a preguntar en el examen, y que realizada no mata soldado, con relación al derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo justifican ustedes que salga un loco en la Plaza Bolívar y diga, ese edificio exprópiese, ese exprópiese y ese exprópiese? O sea, ¿dónde encuentran ustedes constitucionalidad a ese loco? Expropiese. Es imposible. También, no solamente ese tipo de actos arbitrarios, ¿no? Entonces, se utiliza la expropiación no como una indemnización justa y oportuna porque tenemos necesidad de las causas que dice la Constitución. No, sino vamos a quitarte esto y te lo expropio. Nadie habla de pago, nadie habla, no, olvídense de eso. Pero más allá de eso, hay leyes emanadas del Parlamento absolutamente inconstitucionales, como estas leyes de protección, que es que yo no me acuerdo, antes se llamaba de protección al consumidor o al usuario, donde esa misma ley dice, contrario a lo que dice la Constitución, bueno, si el señor comerciante incumple con tales y tales cosas, le será expropiado el negocio. Sí, pero es que la ley no puede ir en contra de la Constitución. Si un comerciante o si una persona natural o jurídica incumple la norma, tendrá que ser sancionado con los términos de la ley. Pero la expropiación no es para sancionar a nadie. La expropiación es para satisfacer un interés social muy particular y muy específico, como un condicionado en beneficio del propietario, que ustedes lo acaban de leer. Entonces, deben entender cómo es el mecanismo que realmente rige y regula el tema de la propiedad en Venezuela. Artículo 115 de la Constitución Nacional, entonces nos dice, mire, la propiedad es esto, se garantiza el derecho de propiedad. Para yo quitarle la propiedad, yo Estado, digo, mire, yo necesito tener una causa de esta naturaleza, y además de eso, si hay resistencia, debo tener una sentencia firme, y debo pagar un justo precio. Justo precio no es, mira, te voy a dar unos pesos, te voy a dar unos bonos de Benalún que está quebrada. No. Un precio justo y además oportuno, porque así lo dice la Constitución. Oportuno no es cuando me dé la gana. No, oportuno es que si tomaste la propiedad, debo de alguna manera obligarme a proveer la justa indemnización. Eso es el derecho a la propiedad garantizado en esos términos. Todo lo demás es acto inconstitucional, abusivo y propio de una situación de tiranía y de desconocimiento de derechos fundamentales. Porque en esos casos que ya han ocurrido y a lo mejor seguirán ocurriendo, en esos casos se violan todos los derechos constitucionales del sujeto. Se viola, por supuesto, el derecho de la propiedad, pero también se le viola el derecho al debido proceso, es decir, el derecho a que toda esta situación sea tramitada por la vía del Poder Judicial, y el derecho fundamental que tiene todo individuo a defenderse. Entonces, en ese sentido, ese es el planteamiento
que tiene que ver con el derecho a la propiedad en nuestro país. Todo lo que ustedes han visto en estos últimos 20 años, compárenlo con el artículo 115 del Código de la Constitución Nacional y dígame pues, Tranquila, Piedito, eso sí. Ok, entonces vean entonces cuáles son todo el condicionado, y eso no viene de una resolución ministerial, eso no viene de una ley, no, sino de la Constitución Nacional, que está por encima de todas las normas existentes en el ordenamiento jurídico venezolano. Y ese es el norte del derecho de propiedad. Consideraciones adicionales que ya no tienen que ver con lo jurídico, porque yo todo lo que le he hablado es de derecho, que de repente cuando contrasto con los hechos me emociono y me da mucha calentera, es otra cosa, pero hemos hablado de derecho. Entonces, pero aquí hay otras consideraciones, que son las siguientes. Donde países donde se respeta el derecho a la propiedad privada, donde el ciudadano tiene seguridad jurídica de que su propiedad, si va a ser afectado, va a ser por vía de ley o por vía de un acto como la expropiación, bajo todo ese condicionado, cuando las sociedades, los estados respetan el derecho a la propiedad, no hay y no existe sino democracia. Ustedes ven democracia y Estado que respetan el derecho a la propiedad, la misma cosa. Donde los estados no respetan el derecho a la propiedad, no hay democracia, hay tiranía. Y hay abusos a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es una constante. Ya no tiene nada que ver con el artículo 115 que estamos hablando. No, esto es una grandísima realidad. Ustedes ven, no hay respeto al derecho de propiedad en Cuba. Cuba es una tiranía. Y donde haya cada vez más la intervención del Estado en la propiedad privada, en esa misma medida hay menos democracia. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros en esta tragedia que estamos viviendo. Por eso es importantísimo, más allá del tema docente, más allá de eso, es importantísimo la convicción en ustedes, que la suman y la analicen y digan, cónchale, este es un rolo de loco. Yo creo que estoy mejor con la orientación cubana del derecho a la propiedad. Vaya con Dios. Pero, si están ustedes trabajando con su frente para comprarse un carrito, para comprarse un apartamento, para tener y darse un lujo, porque ser rico no es malo, es más bueno que el carrizo, y por supuesto tiene que ser trabajándolo o ganándolo legítimamente. Entonces tienen que tener conciencia de esta situación. El derecho de propiedad, dentro de los derechos reales, es el derecho real más pleno, porque tiene ese conjunto de atributos. No solamente es el derecho real más pleno, el derecho a la propiedad es el derecho que puede convertirse o se convierte o es en la columna vertebral de la democracia. Y donde no hay democracia, no hay respeto al derecho a la propiedad en general. Entonces, esto es la parte de... Y queda un pedacito para culminar el tema de la tema 6, ¿no? 7, que es una figura que se parece a la expropiación, pero no lo es.
que se parece a la expropiación, pero no lo es. Vamos a ver. Ya saben que tienen de tarea de estudio esto, artículos 115 y 116. Ajá. 116, ¿lo encontraste? Ahora, yo tenía nada más aquí 115. Está en el texto. ¿Lo tienes allí? Pónganle cuidado al artículo 116, con lo cual vamos a cerrar el tema número 100. Digan, pónganle cuidado. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes, sino en los casos permitidos por la Constitución. Por vía de la excepción, podrán ser objeto de confiscación mediante sentencia firme los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público. Los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Ya vieron ustedes qué es la expropiación. Es un medio a través del cual se le afecta la propiedad a un sujeto de derecho, se le afecta de manera total, donde pierde pues el derecho a la propiedad y sus atributos y pasa al Estado o a uno de sus órganos con el cumplimiento de todas las condiciones que acaba de leer nuestro compañero en el artículo 115, que son 8. Pero luego el 116 nos dice, mire un momentito, hay la posibilidad de que el Estado o sus órganos tomen y afecten la propiedad de un privado sin pago de indemnización alguna. Esa es la figura de la confiscación. ¿En qué se diferencia de la expropiación? La expropiación se utiliza por carácter de utilidad general o de un bien social. Correcto, utilidad pública, interés social. Pero en el caso de la confiscación ya es consecuente a un delito cometido. Correctísimo. Ajá. O un hecho irregular cometido. ¿Qué tipo de delito? Puede ser una compañera. Dilo con tu palabra. Tráfico de drogas, Ajá. puede ser corrupción, Ajá. legitimación de capitales. Ajá. Exactamente. Entonces, fiscal y para eso está bien. delitos cometidos contra el patrimonio público. ¿Verdad? Entonces los bienes, producto de delitos cometidos contra el patrimonio público. Los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público. Y los bienes que provengan de las actividades comerciales, financieras o cualquier otra vinculada al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, conocido universalmente los delitos vinculados al narcotráfico. Entonces, en esos casos no se paga indemnización. O sea, agarramos al narcotraficante, le quitamos la avioneta donde tenía 1 kilo, 2 kilos, 50 kilos de cocaína, bien bonito. Ven acá, narco, ¿cuánto te debemos por la avioneta? No. Esos bienes están sujetos a ser confiscados. Entonces, esta situación muy particular, que es una manera de afectar la propiedad, pero cualquier tipo de propiedad, ¿sabes? Pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles o cualquier otro tipo de bienes o derechos, si se han originado en virtud de los delitos a que se contrae el artículo 116. Por lo menos en el papel, tiene que mediar para que opere la confiscación una sentencia firme de un tribunal que diga, mire, fulano de tal fue el que cometió este delito,
una sentencia que así lo determine y que esos bienes hayan estado involucrados en ese derecho. ¿Me entienden? Entonces, ya saben que una cosa es la expropiación, una cosa es la expropiación y otra cosa es la confiscación. Artículos 115 y 116 de la Constitución Nacional. Entonces, ustedes ya, la noción, lo que quiere el programa de nuestra materia en torno a esto, fíjense que el tema 7 lo dividió en dos grandes. Bueno, los derechos reales, cuáles son, el uso, usufructo, se menciona la propiedad, etcétera, etcétera, cuáles son las características que son derechos reales, etcétera. Muy bien. Pero la otra cara del tema es el derecho de propiedad. Y ustedes pueden ser los más grandes defensores del derecho a la propiedad o sus peores enemigos. Pero definitivamente, de manera clara, la importancia que para mí tiene es generar en ustedes una convicción que va más allá de lo jurídico en torno a la importancia del derecho a la propiedad. Entonces, básicamente, hasta aquí llegamos con el tema número 7.